Enfocadas en lo eterno, día 1, audio 2. Vivir enfocadas en Dios es una lucha diaria. La mayoría de los días vamos corriendo, ¿no? Detrás de muchas cosas. Pero lo único que perdura y vale la pena es Dios. Tenemos muchas actividades en el día, los trabajos, las tareas, quizás proyectos, quehaceres. Y la lista sigue y olvidamos para quién debemos hacer todas esas cosas que hacemos. Hay una gran variedad de cosas que nos desenfocan, hablando de aquello en lo que debemos estar enfocadas, ¿no? Pero quisiera ver con ustedes hoy dos pasajes en los que muestran también y reflejan también cómo nos desenfocamos muchas veces por prestar atención a otras cosas quizás. En Mateo 14, vamos allí al pasaje 14, versículo 22, dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando despidió a la multitud, él estaba allí solo, dice, y se fue a orar aparte. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Maravilloso, maravilloso esto que pudo experimentar el apóstol Pedro. Pero dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces, gritó, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». A Pedro lo desenfocó la duda y el temor al ver las olas. Por eso el Señor le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Al ver las olas, a nosotras también igual nos pasaría lo mismo, ¿no? Nosotras tenemos nuestras propias olas. Vienen situaciones difíciles, movidas de olas en nuestra vida que tienden a sacarnos la vista del Salvador. Jesús le decía a Pedro: «Hombre de poca fe», y a nosotras lo mismo, mujeres de poca fe. ¿No crees que yo puedo con todo? ¿No crees que gobierno sobre el cielo y la tierra? Pedro había llegado a ser un ejemplo de poca fe y de duda, como una lección objetiva, ¿no?, para los discípulos que estaban allí y que siempre estaban tentados a quitar sus ojos de Jesús y prestar más atención a las circunstancias que les rodeaban, tan parecidos a nosotras. Quizás no caminemos sobre las aguas, pero sí caminaremos a través de situaciones adversas. Y si nos concentramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotras sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos desesperadas y hundiéndonos. Para mantener nuestra fe en medio de las tormentas, mantengamos nuestros ojos en el poder de Cristo y no en nuestra propia incapacidad. Claro que Pedro era incapaz de caminar sobre las aguas. El Señor le ordenó que lo hiciera y por eso lo pudo hacer. Pero Pedro era incapaz. Pero ¿sabes qué? Empezó a poner su vista en su propia incapacidad y sacó los ojos del poder de Cristo. Cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos oponen, empezamos a desfallecer. Pero cuando le invocamos, Él extiende su brazo y nos salva. Como en este pasaje tan hermoso, Cristo es el gran Salvador. La debilidad de la fe y el predominio de nuestras dudas desagradan a nuestro Señor, porque sabes que no hay razón para dudar de Él. No hay ninguna razón para dudar del auxilio, del socorro de Dios. Hablaba en una oportunidad con una hermana y me decía: está viviendo en un país como el nuestro hoy en día, ¿no?, con situaciones difíciles económicamente hablando,
Pero me decía ella, Dios ha sido tan fiel con nosotros que no tengo ninguna razón para dudar de Él. Hermana, aún en un día tempestuoso, Él era para ellos esa ayuda presente. Aún en un día tempestuoso, Él es para nosotras una ayuda muy presente. Romanos 8:35 al 38. Allí vemos en la Nueva Traducción Viviente, hay una forma hermosa, ¿no?, de exponer este pasaje. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Y tendemos a dudar del amor de Dios, ¿no?, cuando estamos allí en medio de las olas. Si somos perseguidos, dice el pasaje, si pasamos hambre o en la miseria, y la lista sigue. Claro que no, dice el pasaje. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. ¡Cuántas verdades! Hermana, ¿estás en medio de las olas hoy? ¿Estás en aflicciones, en pruebas, con dolores, preocupaciones? No saques tu mirada de Él. No dejes de confiar en sus propósitos. Ten tus ojos clavados en aquel que tiene su mano extendida y sus ojos atentos a ti. Que las olas de esta vida no te desenfoquen. Pone pausa, hermana, a este audio. Tenés que pedirle al Señor perdón por estar dudando de Él. Que el Señor no te diga, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que en medio de todas las situaciones que debamos vivir, podamos tener nuestros ojos puestos en Él.